Imagina una tierra llena de misterios, que guarda secretos tan antiguos como el propio mundo. Esa tierra es Siria, mencionada en la Biblia desde los tiempos de Abraham y Jacob, y envuelta en historias que moldearon el destino de naciones enteras. Pero aquí va una advertencia. Lo que está oculto sobre esta tierra va mucho más allá de las páginas de la historia. Antiguas profecías hablan de un destino oscuro, una caída inevitable, un juicio del cual nadie puede escapar. Ahora cierra los ojos por un instante y visualiza una caravana caminando por el desierto, mientras el viento sopla con fuerza y el cielo parece conspirar contra ellos. Es Abraham, dejando su tierra, pasando por Aram, el antiguo nombre de Siria, sin saber que sus decisiones cambiarían el futuro de toda la humanidad. Pero, al mismo tiempo, en otra parte de esa tierra, surgen reinos que se convertirían en enemigos feroces del pueblo de Dios, desafiando la misma soberanía divina. ¿Y qué decir de las profecías? Palabras cargadas de juicio que resuenan hasta nuestros días, advirtiendo sobre el fin de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Será que lo anunciado por los profetas ya está ocurriendo? ¿O lo peor está por venir? Prepárate, porque lo que descubrirás sobre el origen y el futuro de Siria podría cambiar la forma en que ves la historia bíblica, e incluso el mundo actual. La Biblia cuenta que Siria, que antiguamente se llamaba Aram, aparece en la historia de personajes importantes como Abraham, Jacob y sus esposas Rebeca, Raquel y Lía. Imagina esto, esas personas, fundamentales en la formación de Israel, tenían una conexión directa con este lugar. Era como si Aram fuera la casa de familiares cercanos, llena de historias entrelazadas. La relación entre Israel y Siria era como esas amistades que a veces funcionan y otras veces terminan en peleas. Hay momentos en la Biblia en los que se ayudan mutuamente, pero en otros están en guerra. Es como dos hermanos que por momentos pelean por un juguete y en otros trabajan juntos para construir algo increíble. Durante la época de los reyes, esta relación se volvió aún más complicada, llena de alianzas y rivalidades. ¿Sabías que partes de la Biblia fueron escritas en idiomas que surgieron en la región de Siria? Uno de ellos es el arameo, que era la lengua que Jesús y sus amigos hablaban en su vida cotidiana. Imagínate, mientras caminaban por las calles, en sus conversaciones e incluso en sus enseñanzas, Jesús usaba este idioma que provenía de allí. Es como si la región hubiera dejado una marca especial en la historia de la fe. En Siria, en una ciudad llamada Antioquía, ocurrió algo muy especial. Fue el lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Imagina la escena, personas entusiasmadas, hablando sobre Jesús, reuniéndose y difundiendo el Evangelio. Esta ciudad se convirtió en un lugar tan importante que desde allí salieron muchos misioneros para llevar la buena noticia al mundo entero. Era como si Antioquía fuera el corazón palpitante de la iglesia en aquella época. ¿Sabías que el origen del pueblo de Siria aparece al comienzo de la Biblia en el libro de Génesis? Eran descendientes de un hombre llamado Aram, quien a su vez pertenecía a la familia de Sem, el hijo de Noé. Es como si la historia de Siria estuviera entrelazada con los comienzos mismos de la humanidad. ¿Te imaginas que Siria estuviera conectada directamente a la gran historia del mundo justo después del diluvio? Un pueblo con raíces antiguas y lleno de historias por contar. El nombre Siria que conocemos hoy fue dado por los griegos, pero antes de eso, la región se llamaba Aram, y el pueblo que vivía allí eran los arameos. Es como si el lugar hubiera cambiado de nombre con el tiempo, pero su esencia permaneciera intacta. Aram se menciona mucho en la Biblia, como la tierra de donde venían los parientes de Abraham. Es como una ciudad que todos en la familia conocen y que guarda recuerdos importantes. Los arameos que vivían en Aram formaban parte de un gran grupo llamado los pueblos semitas, que incluye varias culturas significativas. Ellos ayudaron a dar forma al Oriente Próximo, una región repleta de historias fascinantes. Imagina una gran familia donde cada miembro contribuye a construir algo más grande. Los arameos eran como uno de esos parientes que desempeñaron un papel esencial en esta historia. Al principio, los arameos vivían como nómadas, es decir,
no tenían una residencia fija. Viajaban de un lugar a otro, llevando sus pertenencias y buscando nuevos lugares donde asentarse. Pero con el tiempo, empezaron a construir ciudades y formar reinos. Es como si fueran campistas que, poco a poco, decidieron montar una aldea y transformarla en un lugar asombroso para vivir. Los arameos comenzaron a ser mencionados en registros antiguos, como los textos de Ugarit y las cartas de Amarna, alrededor del siglo XIV a.C. Estos documentos muestran que ya tenían influencia en la región. Imagínate descubrir que tus vecinos tienen ideas brillantes y empiezan a ser conocidos por ello. Así eran los arameos en esa época. Fue en el siglo X a.C. cuando los arameos realmente comenzaron a brillar como una fuerza política. Después de la caída de grandes imperios como el egipcio y el hitita, formaron reinos poderosos. Damasco, Sobá y otros lugares se convirtieron en centros importantes. Es como si hubieran aprovechado una oportunidad para demostrar que podían liderar y prosperar. Los reinos de los arameos, como Damasco, estaban bien organizados. Tenían reyes que comandaban ejércitos y cobraban impuestos. Sin embargo, no solían unirse bien cuando enfrentaban a enemigos mayores. Imagina un equipo de fútbol lleno de estrellas, pero que no juegan en equipo. Esa falta de unidad terminó siendo una debilidad frente a potencias como Asiria. Damasco, la capital de los arameos, era como una joya en el desierto. Su ubicación era perfecta, tenía tierras fértiles y estaba en el cruce de rutas comerciales importantes. Esto convirtió a Damasco en el centro político y económico de los arameos. Piensa en una ciudad que todos querían visitar y donde querían negociar. Ese era el papel de Damasco en aquella época. En la época del rey David, los israelitas llegaron a conquistar Siria y establecieron guarniciones militares en Damasco. Esto garantizó a Israel acceso a las rutas comerciales y más poder en la región. Pero fue algo temporal, porque después los arameos recuperaron su fuerza y volvieron a ser independientes. Era como una disputa entre vecinos por ver quién tendría más influencia en la región. Durante el declive del rey Salomón, un líder llamado Rezón aprovechó la situación para fortalecer Damasco y fundar una poderosa dinastía. Lideró ataques contra Israel y la tensión entre los dos pueblos no hizo más que aumentar. Imagina a un líder astuto que, viendo una oportunidad, transforma su reino en una potencia regional. Los arameos, liderados por reyes como Ben-Hadad, volvieron a atacar a Israel después de la división del reino. Uno de los episodios más famosos fue el asedio de Samaria, donde parecía que Israel estaba perdido, pero la historia dio un giro inesperado con una intervención divina. Es como ver una película llena de giros inesperados, donde el final sorprende a todos. A pesar de los conflictos, Israel, Judá y Siria a veces formaban alianzas temporales para enfrentar enemigos mayores, como Asiria. Un ejemplo fue la batalla de Karkar, donde unieron fuerzas para intentar detener el avance asirio. Era como vecinos rivales que se unen para enfrentar un problema mayor, pero solo mientras duraba la amenaza. Asiria, sin embargo, era implacable. En el siglo VIII a.C., lanzó campañas militares contra los reinos arameos y destruyó Damasco en 732 a.C. Conquistaron la región y transformaron Siria en parte de su imperio. Imagina un gigante que arrasa con todo a su paso, cambiando por completo el panorama político. A pesar del fin político de los arameos, su mayor contribución fue cultural. El idioma arameo, que comenzó como una lengua local, se convirtió en el más utilizado en todo el cercano oriente. Era como si su lengua se hubiera extendido y convertido en un puente de comunicación entre diferentes pueblos. El arameo fue tan importante que partes de la Biblia, como el libro de Daniel, fueron escritas en este idioma. Incluso en tiempos de Jesús, el arameo se hablaba en la vida cotidiana. Imagina a Jesús enseñando, contando parábolas e incluso hablando en la cruz en una lengua que nació con los arameos. Esto muestra cómo su influencia permaneció viva durante mucho tiempo. En la época del Nuevo Testamento, Antioquía, en Siria, era una ciudad de gran importancia. Fue allí donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, y desde allí salieron misioneros como Pablo y Bernabé.
Antioquía era como un centro de misiones, lleno de vida y movimiento, llevando el mensaje de Jesús al mundo. ¿Ves cómo la historia de Siria en la Biblia está llena de detalles sorprendentes? Desde su origen como Aram, pasando por los poderosos reinos y las alianzas inesperadas, hasta las profecías que apuntan a un futuro impresionante, Siria tiene un papel especial en la historia bíblica. ¿No es increíble cómo cada detalle de esta historia está conectado con los planes más grandes de Dios? Pero aquí está lo más importante. Las profecías sobre el destino final de Siria no son solo historias del pasado. Nos muestran que Dios tiene el control de todo, guiando los eventos del mundo. Así que, mantente atento. Lo que aprendimos hoy es solo una parte de un plan mucho mayor que se está desarrollando. La historia de Siria es un recordatorio de que, al final, todo está en manos de Dios. Ahora cuéntame, ¿qué parte de esta historia te llamó más la atención? Escribe en los comentarios y comparte lo que piensas. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para seguir explorando temas increíbles como este, nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó el contenido? Entonces no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo videos como este, llenos de curiosidades y misterios de la Biblia, y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.